Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presentación del boletín informativo Hablemos de Migración, boletín editado por el Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior. Este es nuestro boletín número 13 de este año y traemos bastante información interesante para todos ustedes. Iniciamos eh, con este artículo de Gaspar Vela de Milenio, el cual se titula Agradece Biden a AMLO sé que el reto no es fácil, en donde aquí nos presenta como el presidente Biden, que asistió a la cumbre, el Foro de Cooperación de Asia-Pacífico, agradece el respaldo de la 4T encabezada por Andrés Manuel López Obrador en la contención y repatriación de los migrantes, así como reconoce lo complejo que es el tema migratorio y aborda también el tema del fentanilo, el tráfico de este estupefaciente llegado de China. En otro artículo que tiene que ver un poquito con el anterior es AMLO volverá a ver otra vez a Biden para tratar tema de migración, artículo presentado en la jornada de Pablo Alonso Urrutia. Aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce los avances en la colaboración bilateral con Estados Unidos, sabe y afirma que faltan muchas acciones por llevarse a cabo, entre las cuales se destaca la regularización de la situación de los 12 millones de mexicanos que viven en las sombras en Estados Unidos. Hace una recriminación de la postura de los republicanos allá en Estados Unidos, estos discursos que se han estado dando en contra de lo que es la migración irregular, y asegura que se volverá a ver aquí dentro de México antes de que termine su sexenio para continuar hablando de este tema. En otro tema, sacado de Los Angeles Times por Selene Rivera, movimiento activista pide fondos de desempleo para trabajadores migrantes indocumentados. En ese se nos presenta como la coalición de Safety Net for All Coalition, compuesta por más de 120 organizaciones pro-migrantes, actualmente están empujando un movimiento para los beneficios de desempleo para los trabajadores excluidos del Seguro de Desempleo de California a través de marchas organizadas, protestas y visitas a Washington, para abogar ante los políticos representantes del Estado y federales por más beneficios para los trabajadores sin documentos. En este artículo se dice que más de 1 millón de trabajadores migrantes en California, lo que equivale al 6% de la fuerza laboral total del estado, carecen de documentos legales y por lo tanto no son elegibles para recibir este beneficio de seguro de desempleo. Estos números son de los que ellos tienen, pero en la experiencia de los migrantes sabemos que es aún mayor, y pues es una de las injusticias en las que se les aplica a los migrantes indocumentados, en el cual se les permite trabajar, se les exige pago de impuestos, retención de todas sus aportaciones, pero que a la hora de tener algún problema pues carecen de cualquier tipo de seguridad y beneficio social que cualquier otro ciudadano puede obtener sin mayor problema. Hay que darle seguimiento a este tema. En otro artículo, presentado en el Universal por Antonio Hernández, habla de connacionales en Estados Unidos sufren para recuperar su ahorro para el retiro. Aquí nos explica cómo los paisanos que han hecho su vida en Estados Unidos en algún momento, pero que en algún momento han trabajado de manera formal aquí en México, enfrentan un calvario para recuperar su ahorro para el retiro o llevar a cabo aportaciones voluntarias con el fin de obtener una pensión. Si bien existen convenios entre autoridades para ayudar a los migrantes, a que los migrantes aporten al Seguro Social aquí en México, al IMSS, desde Estados Unidos, los trámites son muy complicados, hay poco personal capacitado en los consulados. Es uno de los grandes problemas que se siguen a deber con este sexenio, en el cual, pues si bien es cierto que se han tenido grandes avances en cuestión de los consulados para los migrantes, o si no es que todo el tema migrante, quedan muchas cosas por seguir trabajando, seguir impulsando, y esta es una de ellas, ¿no? Tanto el que los que están allá puedan retirar sus aportaciones que hicieron aquí, como igual poder continuar y facilitar la manera en que el migrante puede ir ahorrando para el momento de que llegue su retiro y no llegar al desamparo, lo cual va a traer grandes problemas en el futuro, como está pasando en Estados Unidos y en México con las aportaciones de retiro. Eh, Cambiando de tema, en la crónica, un artículo de Alan Rodríguez, Migración en América Latina, más de 1,000 muertos o desaparecidos en 2023. Aquí las estadísticas actualizadas del proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de las Naciones
para las migraciones revela que al menos 1.078 migrantes han muerto o desaparecido en el continente americano en lo que va del año. Y por lo menos 74 de estos eran menores de edad. Es uno de los grandes problemas, los muertos y los desaparecidos que al alza, así como los flujos migratorios y sobre todo, como se pone en la portada, en el tapón del Dairén. Pero igual, una vez que llegan a territorio mexicano, su suerte no cambia bastante. Eh, en este artículo presentado en la jornada de Jim Casson y David Brooks, Trump promete la deportación de migrantes más grande de la historia. Aquí Donald Trump, volvemos a ser reiterativos en este tipo de artículos, tiene planes para impulsar políticas migratorias represivas, incluyendo nuevos campos de detención en Texas, presionar aún más a México para reinstalar el programa Permanece en México. Recordemos que ese programa ha terminado. Contra solicitantes de asilo y ordenar a fuerzas de seguridad pública, incluyendo las Fuerzas Armadas, para deportar a millones de indocumentados cada año. Ese es uno de los grandes debates que ha habido siempre en Estados Unidos, de quiénes son los que deben de ejercer las políticas migratorias, y los Border Patrol, ICE o inclusive cualquier policía común y corriente. Es un tema que tenemos que seguirle dando y poner atención en esta amenaza hacia la comunidad migrante. De si Trump o alguno de los republicanos llegase a la presidencia, las acciones que tomaría serían bastante represivas contra esta comunidad. En otro artículo, en el Ovaciones, Patricia Ramírez nos presenta este artículo titulado "Concentra la frontera venta de armas en Estados Unidos". Los intentos del gobierno mexicano para frenar el tráfico ilícito de armas, principalmente en Estados Unidos, y las reformas para imponer prisión preventiva oficiosa por este delito no ha dado hasta el momento buenos resultados, ya que los índices de violencia aún continúan a la alza y la tasa de homicidios también sigue creciendo. Y pues aquí nos presenta en este artículo como la franja fronteriza es donde más hay este tráfico de armas. Otro artículo presentado en Milenio de Rafael López Méndez: Estados Unidos afloja control en la frontera y cae 66% de comiso de armas. Aquí para las personas que de repente se acercan hacia la frontera, siempre había retenes de la policía, de la Border Patrol, revisando los vehículos que abandonaban Estados Unidos para revisar que no llevaran armamento. En este artículo nos presenta cómo la mayoría de estos pasos fronterizos ya no se están realizando estas inspecciones o no se están haciendo con las medidas necesarias, por lo cual y se demuestra esto, ¿no?, con esta caída del decomiso de armas. No es porque se estén dejando de pasar, sino simplemente no se están esforzando por evitar que esto pase. El Universal nos presenta este artículo de Inder Burgarín: mafias chinas se expanden en México. De manera silenciosa, las redes criminales del gigante asiático ha ido expandiendo sus actividades durante la última década en 4 áreas principales: el envío ilícito de precursores químicos para la producción de fentanilo, la trata de personas, el blanqueo de capitales y la venta clandestina de flora y fauna. Lo queremos presentar por esta guerra que está habiendo entre el crimen organizado para el flujo migratorio y todo lo que es así que el crimen organizado, cómo empiezan a entrar fuerzas muy fuertes a chocar, ¿no?, lo que son las mafias chinas y en este caso el potencial peligro cuando llega un enfrentamiento con el crimen organizado y los carteles aquí en México, podría traer grandes problemas para la sociedad. La jornada nos presenta artículo de Jessica Chantomila y Jared Laureles. Médicos Sin Frontera han dado 1.132 consultas por violencia sexual a migrantes. Igual es una parte de los que de repente no se quiere hablar al hablar de migración, lo que son las víctimas de violencia sexual. Aquí la jornada nos presenta este informe en donde en lo que va del 2023 se nos dice que Médicos Sin Fronteras ha realizado este número de consultas a personas que han tenido violencia sexual en el contexto de migración en lo que es América Latina. Es una organización que cubre todo lo que es América Latina. Aquí nos dice que el 44.16% son casos que han sido atendidos en México, el 35% en Panamá y 6% en Honduras. Se ve cómo estas personas están siendo más victimizadas aquí en territorio mexicano.
El reporte Índigo nos presenta obsoleto enfoque migratorio, artículo escrito por Rubén Cermeño, en donde nos dice cómo México ha dejado de ser un país de miles de paso para miles de migrantes para convertirse ahora en el nuevo hogar de muchas personas. México tiene que cambiar la manera en que enfoca la migración, porque son diferentes las medidas que deben de tomarse cuando eres un país de paso a cuando ya eres un país receptor de migrante. Es uno de los grandes temas también que están por atenderse para el siguiente año en el sexenio de López Obrador, pero también para la futura presidenta. Ok, dice la crónica, nos presenta el artículo de Gerardo Mayoral. Nos miran mal, nos rechazan. A donde vayan, migrantes sufren discriminación y repudio. Aquí la crónica nos presenta y nos dice que los migrantes aseguran que no buscan incomodar, sino solo condiciones dignas. Ellos dicen, nosotros no somos delincuentes, somos personas trabajadoras, honestas, que venimos huyendo de la violencia y miseria. No queremos problemas con nadie, solo queremos un lugar donde dormir, donde comer, donde bañarnos, donde estar seguros. Eso es lo que piden normalmente la mayoría de los migrantes, tanto los que están aquí en México como aquellos que llegan a pasar a Estados Unidos. Migrantes mexicanos deben de saberlo. La mayoría somos gente de bien, que no queremos hacer mal. Obviamente hay que tener cuidado porque pues también dentro de este gran flujo migratorio pues vienen personas que no buscan hacer el bien, sino lo contrario. Normalmente son a los que más atención le dan los medios para hacer ver mal lo que es el flujo migratorio. Es parte de lo que se tiene que revisar para este nuevo enfoque en cuestión de cómo vemos la migración en nuestro país y cambiar la percepción de la población y las acciones que se toman desde el gobierno. La jornada nos presenta este artículo de Carolina Gómez Mena, donde dice que el DIF atendió a más de 86,000 niñas y niños migrantes este año. Aquí nos da un reporte de cómo el DIF ha atendido este número de migrantes acompañados y no acompañados. Para este fin de año ya contarán con 94 espacios habilitados en todo el país para la atención de esta población en situación de movilidad humana. Actualmente existen 400 familias en todo el país con certificados de idoneidad para cuidar a infantes y adolescentes en contexto de movilidad. Tenemos alrededor de 220 niños y niñas adolescentes bajo cuidado de familias de acogida y la mayoría son migrantes. Uno de los grandes temas que a veces no se contemplan en lo que es cuando se habla de migración, estos niños, niñas, adolescentes que van no acompañados y que el día de hoy forman parte de estos flujos migratorios, cosa que antes no era así. Saber que el DIF está haciendo lo posible para aminorar el dolor de estas personas. El Milenio nos presenta este artículo de Gardenia Mendoza. El turismo de nostalgia atrae a 22 millones de paisanos al año. Aquí una de las nos presentan como las cifras oficiales detallan que el año pasado, el 2022, hubo 38.3 millones de turistas extranjeros y que su gasto promedio alcanzó los $687 por persona. Es una de las ventajas que tiene cuando los migrantes llegan a tener documentación para poder entrar y salir de Estados Unidos. Esto trae más riqueza tanto para Estados Unidos como en este caso hacia México, ya que vienen para seguir conociendo su país. Cancún será el Edén de los estadounidenses que busquen abortar. Artículo de Manuel Ocaño presentado en el Excelsior, donde dice que de acuerdo con cálculos de la revista Mother Jones, las mujeres que viven en Estados Unidos, donde está prohibido que se practiquen abortos, podrán invertir unos $700 para viajar a Cancún y encontrar ahí los servicios que son prohibidos en algunos estados de Estados Unidos como Texas, Georgia, Luisiana, Indiana y Missouri. Ya existe una empresa que está haciendo estos viajes y a veces no se creería que hablar de migración es hablar exactamente de estos movimientos, aunque son temporales, de migrantes que vienen a nuestro país o a otros países a realizar esas actividades que no se practicarían en sus lugares de orígenes. En este caso es el aborto, pero también recordemos que existe cierto turismo para la pederastia y otros delitos. Superará inversión extranjera directa a remesas
en 2025 por el nearshoring, un artículo presentado en la jornada de Julio Gutiérrez, donde nos dice que el nearshoring seguirá impulsando la entrada de inversión extranjera al país y se estima que en el 2025 superará los flujos de divisas por concepto de remesas. Eso es una estimación que hace el Banco Santander, aquí en donde nos presenta un futuro brillante para México en la cuestión de economía. Si continúan entrando las remesas, a lo mejor no tan con gran número debido a la fortaleza del peso, la economía de México se ve que va a estar fortalecida si logra entrar la misma cantidad o incluso más, ya sea por estas inversiones, la inversión extranjera directa, así como el turismo del que hablábamos antes, del turismo de nostalgia. En otro artículo igual, tocando lo que es las remesas, el sube y baja de las remesas, reporte de Ángela Chávez, reporte Índigo, nos dice que en este 2023 ha habido un sube y baja para las remesas de México. Pese a ello, aún se está esperando que al cierre del año la tasa ronde sobre el 9.8% de ingreso que envían los migrantes al país, además de que representará más de 64 mil millones de dólares, que ya se había estimado a inicios de años, para que sea un nuevo máximo histórico en esta escalada que ha tenido el ingreso de remesas a nuestro país por parte del trabajo de los migrantes en Estados Unidos. En otro artículo, y otro igual, hablando de las remesas, su importancia que tienen, presentado en La Razón, Ivonne Martínez nos dice: México, con récord de 64 mil millones de dólares en remesas. Es un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde dice que México se mantiene como el principal receptor de la región, con 41.2% de las remesas que recibió América Latina, porcentaje ligeramente mayor al observado el año anterior. Eso es muy poco lo que se subió, pero es mayor al que se recibió el año pasado. También nos dice que las remesas que recibe México provienen de 96% de Estados Unidos, 1.8% de Canadá, ya que la mayoría de los migrantes obviamente radican en Estados Unidos. México sigue siendo el segundo país con mayor recepción de remesas, solo atrás de India, y aquí nos presenta este reportaje. Y en otro más, igual hablando sobre ya remesas, pero ya en conjunto, como José Meléndez nos presenta este artículo en el Universal, que dice: remesas y braceros en Estados Unidos, círculo vicioso de América Latina. Muy interesante de reportaje este artículo, en donde nos dice que el mayor conflicto migratorio de la historia en América estalló este 2023. Ha demostrado que es un vicio, es más que vicioso este asunto. Existe un círculo de beneficios para los países que son orígenes y destino de los millones de migrantes irregulares. Como la trama involucra de una forma el alquilar mano de obra barata, migrantes que no tienen visa, en la cual es enviada a Estados Unidos y se pagan con multimillonarias remesas a familiares hacia América Latina y del Caribe. Se especifica como Cuba, Haití, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Venezuela, inclusive y ahora Ecuador, son beneficiados de esto, ¿no? Estados Unidos se beneficia por tener una mano de obra muy barata, y estos países expulsores de estos migrantes reciben esas remesas, los cuales aligeran esa carga que deberían de cubrir ellos mismos con sus acciones de gobierno. Nos dice que las remesas se han convertido en el mentol para calmar dolores de hambre de muchos países. La gran parte de ese dinero va a los estómagos vacíos que genera la pobreza. La inversión foránea es una vergüenza comparada con las remesas, que no cuestan ni $1 a los gobiernos, que se benefician de dinero fresco, constante y sonante. Y es algo real, porque estas remesas entran y lo único que dan es dar ganancia, cuando los gobiernos aparentemente, realmente no tienen ningún problema. Ese es nuestro contenido de la 13ª presentación del boletín Hablemos de Migración. Espero que sea de su agrado. Es la última de este año. Estaremos presentando a lo mejor un resumen de las noticias que creamos más importantes durante este año, y resumiremos actividades iniciando el 1 de enero. Muchas gracias y hasta pronto.